Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy nos acompaña el equipo del Hogar de la Madre. Muy buenas, bienvenidos una vez más a un programa de Protagonistas los Jóvenes, hoy con los jóvenes del Hogar de la Madre. Y pues nada, hoy vamos a empezar una serie de episodios en los que vamos a hablar sobre los sacramentos y lo vamos a ir uniendo un poco eso a qué tienen que ver un sacramento, ¿no?, con la vida de los jóvenes, con la vida de la Iglesia en general, pero sobre todo pues eso, concretado un poco para los jóvenes. Están aquí conmigo Gonzalo. Muy buenos días. Y Javier. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, ¿de qué nos vais a hablar? Gonzalo, ¿de qué vas a hablar tú? Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante. No sé si habéis enterado de que el Papa viene a España. Hombre, es verdad, la visita, que no queda nada, ¿no? Efectivamente, y evidentemente tiene mucho que ver con los jóvenes y de eso vamos a estar hablando. Muy bien, muy interesante. ¿Y tú, Javi? Vamos a hablar de un aspecto muy bonito de la historia de la Iglesia, que son los milagros eucarísticos, que yo creo que además en España tenemos mucha tradición de recogerlo y de conservar la historia de cada uno de ellos, y luego vamos a ver algunos de los más famosos. Y además, si no me equivoco, Carlo Acutis tenía una exposición sobre ese tema. Tenía una devoción muy grande a la Eucaristía y él en sus años de adolescencia se dedicó a hacer una exposición sobre los distintos milagros eucarísticos. Y bueno, yo creo que está por el mundo, se puede ir viendo, la tienen todavía publicada, va haciendo un poco exposiciones y bueno, si alguien tiene una ocasión que vaya a verla. Muy bien, pues nada, a ver, habrá que esperar, ¿no?, a que llegue tu sección. Recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir a protagonistaslosjóvenes2@radiomaria.es y que, bueno, pues si quieren volver a escuchar este programa lo pueden buscar en los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Pues vamos a comenzar este episodio haciendo un poco un recordatorio que es muy básico. Yo creo que todos sabemos. A ver, Javi, ¿cuáles son los 7 sacramentos? Los 7 sacramentos son el bautismo, la confirmación, la comunión, o sea, la Eucaristía, la unción de enfermos, el orden sacerdotal, el matrimonio. Fui por 6, ¿no? Sí. La confesión. Y eso, la confesión, el sacramento de la reconciliación. Muy bien. De hecho, hay gente que los divide como... Hay unos que he oído alguna vez como que hay sacramentos para muertos y sacramentos para vivos. Que los sacramentos para muertos pues son la unción de enfermos, ¿no?, que bueno, que estás enfermo, se te ayuda con una enfermedad. El bautismo, sobre todo, porque estás muerto por el pecado original y no perteneces a la Iglesia, y la confesión. Pero la unción de enfermos, yo creo que hay una mala concepción, que es que te la recibes únicamente cuando estás a punto de morir, y tú puedes recibirla en cualquier momento. Cualquier persona que esté enferma, aunque no sea de enfermedad de muerte, puede recibirla. Eso es, un poco como la confesión, ¿no? O sea, es cuando tienes una necesidad, el Señor viene en tu ayuda. Pero digamos como ese concepto, ¿no?, que vienen como a arreglar un problema. Y luego están los sacramentos que son para vivos, que son la Eucaristía, que evidentemente hay que estar en gracia para poder acudir a la Eucaristía, el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal, que también son sacramentos. La confirmación está ahí como en medio también, porque es un sacramento de iniciación y tampoco sería para muertos. Pero bueno, es como para completar la vida de la fe, ¿no?, y para que el Espíritu Santo pues se nos unge con la fuerza del Espíritu Santo con el sacramento de la confirmación. Y además hay varios sacramentos que son solo una vez y otros que son recurrentes, ¿no? Eso es, muy bien, ¿eh? Se nota que has estudiado, Javi. Sí. ¿Cuáles son los que son solo de una vez? Los que son solo una vez son el bautismo, que solo te bautizan una vez y ya no hay más. ¿Solo? No puedo más. Solo una vez. Vaya. Y de hecho cualquier persona que esté bautizada ya es cristiana y da igual lo que haga. O sea, aunque intente renegar de su fe, aunque no la viva, da igual, sigue siendo cristiana. Aunque esté excomulgado, o pues, alguna situación parecida. Estos sacramentos, hay una palabra que usa la Iglesia que dice imprime carácter. Es como un sello a fuego que en el alma, además, que no es como... A lo mejor uno se hace un tatuaje y dice, bueno, luego me lo puedo quitar. Pues esto es algo del alma, hay un cambio sustancial en la persona. O sea, no es la misma persona la que es antes de bautizarse a después. Es algo que cambia la esencia, porque pasas a ser hijo de Dios. No solo eres una persona humana, sino que ahora eres hijo de Dios. Incluso yo he leído alguna vez a algún santo que decía que hay más diferencia entre un bautizado y un no bautizado que entre un hombre y un perro. O sea, que la diferencia conceptual es mayor. Y eso es irreversible. O sea, al final es como, no sé si me estoy adelantando, pero que la vida de la gracia, la vida divina, pasa a formar parte de la vida del hombre, de la vida natural de la persona, y entonces eleva pues toda la persona, ¿no? Pero que hay un cambio sustancial en la persona. Y aunque tú puedes renegar de ese bautismo, ¿no?, incluso puedes condenarte si uno elige rechazar a Dios, y bueno, pues no en el juicio, yo no sé cómo será el juicio, que sea apasionante, pero bueno, si alguien va al infierno
bautizado puede ir al infierno y estará bautizado, pero estará en el infierno. Una cosa no quita la otra. Y pasa lo mismo con el orden sacerdotal. También imprime carácter y es irreversible. Uno que ha sido ordenado sacerdote es sacerdote para toda la eternidad. Y si va al infierno, pues en el infierno habrá un sacerdote. Y si es un obispo, pues en el infierno habrá un obispo. Entonces es un misterio esto, porque el sacerdocio hace que la persona, de alguna forma, sea Cristo. O sea, Cristo está en esa persona. Todo bautizado ya es una imagen de Cristo, pero el sacerdote un poco más, o mucho más. ¿Y el matrimonio no imprime carácter? No, ahora Por eso- hablamos de eso. Pero Pero te puedes volver a casar, ¿no? eso es. Pero entonces en el infierno, de alguna forma, cuando un sacerdote va al infierno, pues de alguna forma el demonio consigue que haya un sacerdote que representa a Cristo. O sea, Cristo, una parte de Cristo está como en el infierno. Aunque no es exactamente una parte de Cristo, porque Cristo no tiene partes, pero bueno, en fin, que es muy grave eso, por eso hay que rezar mucho por los sacerdotes, porque pues un dolor del Señor que se pierdan tantas almas, especialmente las más consagradas. Y el matrimonio, aunque es un sacramento muy importante, no altera la esencia de la persona. Aunque sí que es verdad que se habla de que somos una sola carne, y eso es real, ¿no? Pero es cierto que lo dice el propio Jesús, que es hasta que la muerte, bueno, lo dice el sacramento, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, pero Jesús lo dijo, que en el cielo ya no habrá matrimonio, ya no habrá esposos. Por tanto, no es algo que afecta a la esencia de la persona porque tiene un fin. Es algo temporal, que es muy bueno, muy querido por Dios, pero no es igual que el bautismo o igual que el orden sacerdotal. Pues volviendo un poco al orden sacerdotal, que es el primer sacramento que vamos a hablar, ¿no? Pues sabemos que en la Iglesia hay unas personas que se les hace un periodo de formación, ¿no? Normalmente en seminarios o en órdenes religiosas, que la Iglesia ha discernido con la luz del Espíritu Santo y a la luz también del magisterio de la Iglesia, que eso está reservado para hombres, y en concreto la Iglesia católica para hombres célibes, es decir, que no se casan, que no tienen una mujer. Y bueno, de esto se ha escrito mucho, se ha estudiado mucho y se puede hablar, que también es muy interesante, por qué este celibato, ¿no? Que, por ejemplo, en otras iglesias no existe. La iglesia, que también no estamos en plena comunión, pero sí que son iglesias como nosotros, la iglesia ortodoxa permite a los sacerdotes casarse. Y el mismo San Pedro tenía mujer, ¿no? Pero incluso en iglesias católicas, ¿no? De otros ritos, pues la iglesia egipcia, ahí también se puede, no es que se casen los sacerdotes, sino que se puede ordenar a hombres casados. Eso es. La iglesia copta, y yo creo que los greco-católicos, algunos que vienen de las iglesias ortodoxas, que se han pasado a la comunión con el Papa. También anglicanos, presbíteros anglicanos que no son sacerdotes, al venir a la iglesia católica se les puede ordenar después de un periodo de formación, y si ya estaban casados se mantiene ese matrimonio. Porque no son incompatibles a un nivel del orden del sacerdocio, no excluye, no es un impedimento el estar casado. Es una cuestión disciplinaria de la Iglesia Católica que se ha visto y se ha discernido que es muy buena. Pero no es algo que Jesús, a la hora de instituir el sacramento del sacerdocio, impusiera. Porque de hecho los apóstoles, que fueron los primeros sacerdotes y los primeros obispos, estaban algunos casados. No todos, pero algunos sí. Entonces, bueno, ¿cuándo se instituye el sacramento del sacerdocio? A ver, pues yo diría que en el momento en el que Jesucristo resucita, ¿no? Le dice, recibid el Espíritu Santo. Es el momento en el que... No, yo Pues- me atrevo con otra. Es muy fíjate, ahí se dice que es la fundación de la Iglesia, ¿no? Bueno, no exactamente. Ahí, Bueno, eso sería más Pentecostés, tal vez. eso es con el Espíritu Santo, ¿no? Que Pentecostés es cuando... Eso es. Pero fíjate, también se dice que la Iglesia se fundó cuando abren el corazón de Cristo en la cruz, ¿no? O sea, ahí hay como las dos corrientes, aunque en general se suele decir que Pentecostés. Pero el sacerdocio fue anterior. Sí, se instaura en la última cena, que es el Jueves Santo. Eso es. Y por eso el día sacerdotal es el Jueves Santo, ¿no? Es como el día del sacerdote. De hecho, se puede ver a día de hoy el lugar concreto donde se instauró el sacerdocio, que es el Cenáculo de Jerusalén, que hay una historia muy curiosa cuando yo estuve allí que me encantó, que es que hubo un intento de un acuerdo entre el Reino de España y el país de Israel, el país moderno, para intercambiar la propiedad del cenáculo por la sinagoga de Toledo de Santa María la Blanca. Entonces se intentó, bueno, se estuvo negociando, creo que luego al final se rechazó, ¿no? Entonces España sigue siendo propietaria de Santa María la Blanca y el reino de, bueno, no es un reino, ¿no? La República de Israel o no sé qué forma tiene, pero sigue siendo el dueño del cenáculo. Entonces el cenáculo hoy en día tú puedes ir a verlo y es ahí donde donde tuvo la última cena y donde se instauró, bueno, por un lado la Eucaristía, pero también el sacerdocio de los apóstoles. Eso es. Ahí el sacerdocio, completo, que por cierto el orden sacerdotal tiene 3 grados, que es el mismo sacramento, pero en 3 grados. El primero es el diácono,
que en la Iglesia Católica suele estar vinculado a los que se van a formar para sacerdotes, aunque también hay hombres casados que se les ordena como diáconos para ayudar en diferentes necesidades de la Iglesia. El diácono puede bautizar, puede bendecir, puede proclamar el Evangelio y puede predicar, pero no puede, por ejemplo, bueno, también puede casar. O sea, puede administrar ciertos sacramentos, lo que no puede hacer es confesar y tampoco puede celebrar la Eucaristía. Y en los Hechos de los Apóstoles sale, ¿no?, cuando se instauró también como el diaconado. Eso es. De alguna forma, que menciona, pues eso, ¿no?, que para que los apóstoles se pudiesen dedicar a la palabra y a la oración, buscaron, no sé cómo dice exactamente, ¿no?, pero hombres de buena fama, hombres de buena... justos. Hombres justos que se encargasen de supervisar y de cuidar a las viudas, de cuidar a los enfermos, de cuidar a los huérfanos. Y entonces a ellos se les encargaba como la administración un poco de los bienes y las cosas de la Iglesia. Eso es. Y al final el cuidado, ¿no? O sea, como la parte más... De hecho, creo que la palabra diácono viene de servicio, de servir. Creo, pero bueno. Es interesante cómo también buscan a una tarea que parece, pues a lo mejor muy prosaica, ¿no? Como servir. De hecho, me parece que en los Hechos de los Apóstoles habla del servicio de las mesas, incluso, ¿no? Pero aún así buscaban hombres justos. Claro, exactamente, hombres buenos. Y luego, pues está el orden sacerdotal normal, que son los sacerdotes de toda la vida, los que vemos en las parroquias, que ya pueden celebrar los 7 sacramentos. Normalmente, pues primero, bueno, normalmente no, siempre se ordena primero de diácono, luego de sacerdote. Y de entre los sacerdotes, la Iglesia elige a algunos especiales que destacan pues por su virtud, por su formación, en general, bueno, pues que tienen muchos dones y porque es necesario que la Iglesia haya pues una jerarquía, ¿no? Jesucristo fundó una Iglesia jerárquica en la cual hay obispos que tienen la plenitud del orden sacerdotal. Tienen encomendado la tarea de pastorar al pueblo de Dios y en concreto a través de las diócesis, que todos conocemos, ¿no? Son como las provincias de la Iglesia. Y entonces un obispo puede celebrar todos los sacramentos, pero él tiene de alguna forma encomendado el gobierno, ¿no? Y tienen varias misiones. Una de ellas es proclamar el Evangelio y defender la verdad cristiana. Es una de las misiones a las que se compromete el obispo cuando se le ordena, defender el magisterio de la Iglesia. Es una misión muy importante y además defenderlo tal cual es. No el magisterio que a mí me parece que es el de la Iglesia, sino el que es, que para eso están los documentos oficiales, los concilios, los dogmas y el catecismo de la Iglesia, ¿no? Pues eso es lo que los obispos tienen encomendado defender y mantener y proclamar. No solo es defender, ¿no? No es una cuestión de combate, sino dar a conocer, que es una riqueza. Entonces el obispo tiene la misión de dar a conocer y formar al pueblo de Dios. A la vez tiene que cuidar a la Iglesia, tiene que cuidar sobre todo a los sacerdotes que tiene encomendados, gobernar, tiene la misión del gobierno. En la Iglesia el sacramento del orden sacerdotal con la plenitud de los obispos es a través de ese sacramento es que el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Cuando decimos que la Iglesia pues es la barca que va guiada por el Espíritu Santo y qué tal, pues es porque sabemos que a través de ese sacramento de alguna forma especial esa gente tiene una luz especial. Lo que dice un obispo no es igual que lo que digo yo. Cuando un obispo, y más el Papa, ¿no?, que también es un obispo, cuando un obispo toma una decisión importante para la Iglesia, creemos que tiene una asistencia especial para esa misión que se le ha encomendado. Igual que un padre de familia o un matrimonio tienen una misión especial y saben mejor que los hijos lo que tienen que hacer, pues de igual forma el obispo tiene esa misión. Y luego también es muy interesante que a mí me contaron una anécdota que en la antigüedad, bueno, o no sé, en la antigüedad, hace no tanto tiempo los obispos siempre han llevado un báculo, ¿no?, que representa ese cayado del buen pastor, pues que van gobernando, ¿no? Pero en ese báculo creo que, por ejemplo, el obispo de Barbastro que martirizaron en la Guerra Civil, que no hace tanto tiempo, pues lo tiene. Una serpiente con cabeza de dragón o con cabeza de serpiente. Entonces, lo que significa es que el obispo, al coger el báculo que tiene en la punta como una serpiente, está diciendo que él gobierna sobre el demonio. Él tiene el poder, como Jesucristo le ha dicho a San Pedro, ¿no? Te doy las llaves. Que él tiene el poder sobre el poder del enemigo, que es más poderoso el obispo que el demonio. Y por eso los sacerdotes que confiesan lo hacen siempre con permiso del obispo. Un obispo puede quitar el permiso a un sacerdote para confesar, porque el que tiene el poder sobre el pecado es el apóstol, el obispo. Y el que tiene el poder, por ejemplo, en los exorcismos, es el obispo. Entonces, un sacerdote no puede hacer un exorcismo si no tiene una autorización expresa del obispo. El obispo le tiene que delegar de alguna forma es como que el obispo le transmite ese poder al sacerdote, igual que con la confirmación, ¿no?, que sabemos que confirman los obispos o los vicarios. Cualquier sacerdote puede confirmar, pero solo si el obispo le autoriza. Pues lo mismo con el poder concreto contra el demonio, lo tiene
está reservado a los obispos. Lo que pasa es que, claro, hoy en día todos los sacerdotes, o casi todos, pueden confesar, Sí. pero quizás antes no era así, ¿no? Y de hecho yo creo que hay ejemplos de santos que no se les permitía confesar. No sé si San Juan María Vianney era uno Creo de que sí, el ellos. cura de Ars le quitaron un tiempo. Al principio, yo creo que era como que no se le daban muy bien los estudios, entonces al principio únicamente le permitían hacer ciertas cosas y confesar no era una de ellas. Lo que pasa es que luego, bueno, precisamente se volvió famoso y su historia Destaca mucho por su destaca labor mucho por la confesando, confesión. ¿verdad? Eso es. Sí, es curioso. En el caso de los exorcismos sí que está más reservado hoy en día. Hay algunos sacerdotes elegidos, pero a mí me parece curioso que es el obispo, ¿no? De hecho, también el Papa. Creo que hay algún vídeo por ahí curioso del Papa Juan Pablo II, incluso del Papa Francisco, que en algún momento ha habido alguna cosa Sí, extraña con que había esto. algo parecido con Sí. una intervención, con Sí, algún sí, sí. fiel, ¿no? Muy bien, pues yo creo que, aunque nos queda hablar sobre el sacramento de la Eucaristía, pues lo voy a dejar para más adelante en la sección, para no hacerlo esto tan intenso, que llevamos ya un buen rato hablando sobre el sacerdocio. Yo creo que es súper importante que recemos para que tengamos santos sacerdotes y muchos sacerdotes, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección, donde Gonzalo nos va a hablar un poco de algún tema más actual ahí que vamos a tener ahora, que estamos preparando. ¿De Dios o el mundo? Bueno, Gonzalo, pues cuéntanos. Bueno, pues es como comentábamos al principio, el Papa viene a España dentro de nada y es un acontecimiento importante, evidentemente. La última visita de un Papa, ¿os acordáis cuándo fue la última visita de un Papa a España? Benedicto XVI. Sí, eso seguro. ¿En Debió ser, Valencia? pues No sé. 2012 debió ser por ahí, ¿no? 2011. Fue efectivamente en la JMJ de 2011. Hombre. Si lo pensáis, es un tiempo ya. Y creo que eso también agranda un poco esa importancia, ¿no? La visita del Papa, al final, antes hablábamos del sacramento del orden sacerdotal y también vamos a hablar un poco de la Eucaristía. Al final, el sacerdote está en la tierra para hacer presente a Cristo en la tierra, ¿no? A través de la administración de los sacramentos. Entonces, podríamos hablar de que venga podríamos decir, el sacerdote más importante de tu país, ¿no? Pues yo creo que es un acontecimiento importante. A mí me parece que, además, estas cosas ayudan mucho porque dan, de alguna manera, una visibilidad a nuestra fe vivida de manera pública y para dar un testimonio, ¿no? Un testimonio no solo privado. Yo no sé si estoy convencido de que vosotros tenéis a amigos que se han podido convertir en algún evento de este tipo, o a lo mejor, luego vamos a hablar un poco, ¿no? También alguna vocación, pero al final este tipo de encuentros nos hace presentes en el mundo, sin ser del mundo, ¿no? Para dar ese, como hablábamos, ese testimonio. A mí me parece bastante importante, ¿no? No sé también si conocéis a algún referente religioso que sea más importante que el Papa. Yo creo que hoy en día cualquier persona que preguntes, si le dices, dime un líder religioso. Bueno, para mí está claro que es el Papa. Por eso, ¿no? Pero Para en general nosotros, sí, yo creo que hay como mucho consenso, ¿no? Y que Claro. cuando el Papa habla, ¿no? Ahora que les encanta como crear oposición entre la figura del presidente de Estados Unidos y del Papa y tal, Claro. que tampoco es... Bueno, el Papa está siendo ahí muy prudente porque no quiere entrar en ese juego, pero efectivamente. es verdad que al final es del que se habla, ¿no? Cuando Claro. hace un año, cuando murió el Papa Francisco, pues yo recuerdo los titulares y al final todos los periódicos hablaban de eso, ¿no? O sea, Sí, genera sí, todavía claro. mucha... Sí, incluso gente que está completamente alejada de la iglesia, como que le genera mucha curiosidad y mucha expectación, pues ver eso, ¿no? Al final es una persona muy importante el Papa, ¿no? Y yo creo que además estamos muy bien acostumbrados porque los últimos papas que hemos tenido todos, Juan Pablo II, Benito XVI, el Papa Francisco, todos, pues han sido muy buenos papas. Claro, yo comento un poco esto porque al final el Papa, como os decía, ¿no? Todo el mundo reconoce al Papa. Yo creo que el Papa tenga esa difusión es algo muy bueno, principalmente para difundir el Evangelio, ¿no? Al final, ese impacto que tiene el Papa en el mundo, ¿no? Es muy importante de cara a poder evangelizar. Y ese impacto que hoy en día tiene el Papa, yo creo que tiene mucho que ver con este tipo de encuentros, este tipo de viajes. Yo, por ejemplo, he oído a varias personas que no pertenecen a la Iglesia hablar de que antes de Juan Pablo II, que yo creo que es el Papa que de alguna manera, a lo mejor también un poco Pablo VI, que empieza a hacer muchos más viajes, a salir más y a empezar a tener ese reconocimiento público, es el Papa como que pone, como que de verdad da ese salto para que a nivel universal sea tan conocida esa figura como hablábamos antes, ¿no? Como os preguntaba antes, yo creo que si tú le preguntas a un ateo, una figura religiosa no te va a decir de primeras el Dalai Lama, ni te va a decir un ayatolá, ¿sabes? Yo creo que te va a decir el Papa, ¿no?
De hecho, sorprendía mucho, ahora con León no lo vemos tanto porque claro, es más joven, pero sorprendía mucho el Papa Francisco, que era muy mayor y que hacía muchos viajes continuamente y estaba por ahí pues en los lugares más remotos, que yo creo que es difícil encontrar a ningún líder ni espirituoso, ni espiritual, perdón, ni político, ni nada que haga algo como el Papa en ese sentido. Efectivamente, y que suscite lo que suscita el Papa, porque al final en todos estos viajes se congrega mucha gente y lo que hablábamos antes, ¿no? Hay muchos frutos, no solo humanos, sino también espirituales. Sí, de hecho yo creo que la experiencia de una JMJ, sobre todo cuando uno es más joven, ¿no? Yo recuerdo en la JMJ de Madrid precisamente, que fue con Benedicto XVI, pues son experiencias que se graban en la memoria, ¿no? Ver al Papa, pero no solo eso, ver a tantos católicos rezando. Recuerdo especialmente la vigilia eucarística que hubo en la JMJ en Madrid, que trajeron la custodia de Toledo, que es espectacular, ¿no? Y entonces, pues entre la custodia de Toledo, que es patrimonio de España, ¿no? O sea, que eso es como un orgullo también, pero lo vio todo el mundo. Y luego hubo una tormenta que fue súper bestia, pero el Papa se quedó allí y entonces es verdad que el Papa Benedicto tenía ya, pues debía tener más de 80 años en esa época, pero se quedó, ¿no? Y yo como joven, que tenía entonces 15 años creo, pues no sé, yo me sentí muy unido al Papa por esa experiencia de estar en una tormenta, el hombre ahí, estaban los consejeros que estaba claro que le estaban intentando proteger y tal, sus secretarios, pero él dijo, bueno, hemos vivido una aventura juntos, ¿no? Dijo esas palabras y yo recuerdo como que toda la plaza se vino arriba, bueno, la plaza era Cuatro Vientos, el aeropuerto, ¿no? Pues todo el mundo, o sea, hubo una ovación súper bestia y fue un momento que es una chorrada, pero esas cosas crean un sentimiento de unidad, que es una de las misiones del Papa, ¿no? O sea, crear unidad en torno a la figura de Jesucristo. Y al final también son ocasiones como las que se visualiza como el cuerpo de la Iglesia, ¿no? Todo el mundo ahí unido, que siempre yo creo que destaca mucho, ¿no? Que cuando hay concentraciones grandísimas, pues suele haber muchos problemas y siempre que es algo así de este tipo, todo lo contrario, ¿no? Es verdad que, no sé si habéis visto alguna JMJ, pero, o sea, las concentraciones de personas son abrumadoras y sin embargo, nunca pasa nada, ¿no? A Javi no le gustan. Yo estoy en contra de las aglomeraciones, pero bueno, hace mucho bien también. Bueno, pues precisamente esa cohesión es otro de los motivos que hace grande e importante esta visita. Esa cohesión muchas veces en la propia comunidad religiosa, precisamente por lo que decíais, y ahora hablaremos un poco más de eso, ver esa unidad, ver cómo formas parte de algo mucho más grande. A veces a lo mejor en nuestros círculos, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, ¿no? Por muy activos que veamos, no dejamos de ver solo una parte de la Iglesia. Y como es el Papa quien nos visita, pues también sirve de elemento de unión, ¿no? Unión en torno al Papa. Evidentemente, la cabeza de la Iglesia es Jesucristo, ¿no? Pero el Papa, por así decirlo, es la cabeza visible. Y es también bastante Esto es muy importante porque no hay iglesia sin el Papa. Porque Jesucristo fundó una iglesia con una piedra, que era Pedro. Y se lo dice explícitamente, ¿no? Y está fundamentado en la Biblia y luego en el magisterio de la Iglesia. Los padres de la Iglesia ya lo entendían así. La figura no es que sea un emperador, no a veces nos dicen, bueno, el Papa surgió como un contrapoder al Imperio Romano, tal, por eso está en Roma. Bueno, pues hay un contexto histórico que es importante tener en cuenta, que se puede estudiar, pero también es cierto que ya en el Evangelio, en el siglo I, se ve que Jesucristo fundó la Iglesia con el Papa, y también se ve que cuando la Iglesia se ha alejado del Papa, cuando ha habido comunidades de la Iglesia que se han alejado del Papa, antes o después han acabado perdiendo lo que es la verdadera fe, ¿no? O sea, alejándose mucho de la Iglesia que fundó Jesucristo. Por eso es importante tener claro que la comunión con el Papa de todos los obispos es un signo de que la Iglesia la lleva a Jesucristo, un signo de la unidad de la Iglesia. Esto es, a mí me parece importantísimo, que todos los obispos del mundo, en cualquier parte, tienen que estar en comunión con el Papa de Roma. Sí, y de hecho yo creo que es un signo mayor de la, pues eso, de la autenticidad de la Iglesia, la unidad, que el hecho de que el Papa no se equivoque, ¿no? Y de hecho siempre he reflexionado mucho sobre esto, ¿no? Pero en los evangelios, en los hechos de los apóstoles, no hacen más que detallarnos cómo Pedro se equivoca continuamente, porque es todo el rato, de hecho yo creo que es como de los apóstoles que más se equivocan, ¿no? También era como el que tenía más pues una personalidad como más impetuosa, hacía más cosas y todo el rato, pues minutos o horas antes de la última cena le decía, o en la última cena le decía, nunca te abandonaré, y luego le está negando. Siempre es como el que más se arroja, el que más se lanza, el que le dice, no me laves, y luego le dice Jesús, sí te voy a lavar, y le dice, pues no me laves los pies, lávame entero, ¿no? O sea, como que siempre está como equivocándose, y sin embargo, a pesar de todo eso, pues los evangelios no nos lo ocultan, o sea, no nos dicen, lo importante es que el Papa no se equivoque, sino todo lo contrario. Lo importante es la unidad de la Iglesia en torno a una figura
que es humana, que se puede equivocar en algunas cosas, pero lo que es realmente un signo de la presencia de Jesucristo es la unidad en torno al Papa y la unidad de la Iglesia. Efectivamente. Entonces hablábamos de cómo estas visitas hacen mucho bien a la comunidad, pero también a nivel individual, ¿no? Al principio comentábamos, por ejemplo, que ha habido conversiones en este tipo de encuentros, alguna vocación. Muchas veces sirve para encender a las almas un poco más tibias, ¿no? Incluso dicen, ¿no?, que hay gente que, oye, pues que encuentra novia y este tipo de cosas que oye, no es lo más importante, pero bueno. Entonces, muchas veces estos testimonios, ¿no?, algún testimonio que conozco, de algún conocido, o de algún testimonio que he encontrado por internet también, muchas veces hablan de qué grande es la Iglesia, qué pequeño soy yo, ¿no? Cuando de repente estás en este tipo de concentraciones y lo que comentábamos antes, te das cuenta de cómo pertenecemos a algo, ¿no? Que todos somos hijos del mismo Padre, algo mucho más grande que nosotros. Eso muchas veces insufla a una persona como un ánimo especial, ¿no? O a lo mejor despierta en ella algo que a lo mejor antes no existía, porque a lo mejor es una persona que nunca ha tenido fe, o a lo mejor reaviva algo que a lo mejor sí tenía por dentro, muy... Sí, yo también, fíjate, me estaba viniendo a la memoria 2003, que vino el Papa Juan Pablo II a Madrid a unas canonizaciones y también en Cuatro Vientos hizo una misa. Y yo fui con mis padres y tenía 5 años y me acuerdo perfectamente, me acuerdo de que de pasar el Papa en el Papamóvil, me acuerdo de ver el Papa que me hizo... O sea, y con 5 años, pues al final uno no entiende esas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que es una catequesis, por eso... bueno, yo creo que es importante, ¿no? Ahora que va a venir el Papa, bueno, ahora supongo Gonzalo nos iba a decir, pero que sabemos que era en junio, la primera semana para el Corpus, además precisamente, que también por eso vamos a hablar ahora de la Eucaristía, pero la fiesta del Corpus, que tan importante es en España, justo viene el Papa a visitar España, a Madrid en concreto, tendremos una procesión eucarística, que entonces yo creo que la ciudad de Madrid tiene que vamos, dar el do de pecho ese día. Y la ciudad de Madrid y nosotros los fieles de Madrid, yo creo que de alguna manera hay que alegrarse e intentar participar, ¿no? Al final nosotros podemos ver con estas cosas que hay una comunidad que camina con nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio, ¿no?, en la carta a los Hebreos, dice: fijaos los unos en los otros para estímulo de la caridad, sin abandonar vuestra propia asamblea, sino animándoos, ¿no? También es verdad que esto lo podemos ver en nuestra propia diócesis, pero ver eso a nivel universal, pues como decía, a veces insufla un ánimo especial. Y también la gente, muchos testimonios hablan de la adoración, precisamente. Siempre en este tipo de eventos se suele producir algún tipo de adoración muy grande, que acude mucha gente, y es curioso porque muchísima gente menciona cómo le toca de manera especial los momentos de adoración, los momentos con la Eucaristía, ¿no? Ver tantos jóvenes generalmente, y si no, en este caso es verdad que no es una jornada mundial de la juventud, pero en este tipo de encuentros, ¿no?, en torno a la Eucaristía con el Papa, cómo eso les ha unido tanto. Pero bueno, seguro que va a haber jóvenes, y además yo creo que en este tipo de misas lo que hay es muchas familias, ¿no? Que es una cosa también muy bonita de la Iglesia que hoy en día no es tan frecuente. Ver tantas familias unidas en un mismo sitio, pasando pues un poco de... Ese día yo creo que va a hacer calor, pasaremos calor. A lo mejor pues los niños están nerviosos, tal, porque no es el ámbito más cómodo, vas a estar en una plaza, tal, pero ahí van a estar todas unidas por la fe. Y lo que comentabas antes, que uno cuando es niño, cuando es joven, siempre vive estas cosas de una manera diferente. Entonces hay que aprovechar, porque fijaos, la última vez que vino un Papa fue en 2011, ¿no? Ahora van a pasar 15 años, ¿no? Pues es que a lo mejor puede ser que en tu juventud solo venga el Papa una vez a España en tu vida. Entonces, sí. Para vivirlo de esa forma que solo uno vive cuando es un poco más joven, más niño, adolescente, ¿no? Pues yo creo que merece la pena aprovecharlo. Eso es, no se sabe cuándo va a ser la próxima. Es verdad que unos años, cuando yo era justo esos años, Benedicto XVI vino 2 o 3 veces. Sí, yo creo que estuvo en Valencia en 2005, ¿no? Sí. 2005 sí, o 2006. 2006, sí. Y luego estuvo en Santiago de Compostela, en Barcelona, en un viaje que hizo bastante rápido, y ahí yo pude verle. Luego vino al año siguiente a la JMJ. Entonces, le gustaba España, Benedicto. Sí, hombre, claro. Y ya está. Bueno, pues vamos, muy interesante. No sé si Gonzalo... Sí, no, como conclusión, pues básicamente animar a la gente a acudir, a ir rezando ya por el Papa, por la visita, por los asistentes y por España, ¿no? Y que nos ilusionemos y que al final tiene que ser una visita pues para mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Claro que sí, yo creo que va a ser espectacular y además... Es que España es una ciudad, muchísimas ciudades... O sea, España no es una ciudad. España es un país en el que en muchísimas ciudades el Corpus es la fiesta grande, ¿no? Y es verdad que quizá en Madrid no tanto, pero en otros sitios sí.
Y yo creo que tenemos que demostrar esa fe y ese amor a la Eucaristía que siempre ha caracterizado a España ese día. O sea, yo no sé lo que se va a hacer, pero espero que la ciudad se engalane y saque lo mejor para que, bueno, pues el Papa vea como, bueno, el Papa y el mundo, porque al final donde está el Papa, pues va a salir en muchos periódicos de todo el mundo, pues vean un poco eso. Y como estamos hablando del Corpus, de la fiesta del Papa y de todo esto, pues nada, vamos a poner una canción que se llama Adore te devote, que si alguien sabe decirme eso, que eso es latín. ¿De dónde viene? Latín. Es un himno que compuso Santo Tomás. Muy bien, eso es. Precisamente para la fiesta del Corpus. Si no me equivoco, el Papa o alguien muy importante de la Iglesia le pidió que compusiera unos himnos eucarísticos y uno de los que compuso es el Adore te devote. A mí me han dicho una historia, yo no sé si es la verdad, me la dijo un seminarista una vez, que al parecer se hizo un concurso de himnos eucarísticos. Eso he oído yo también, sí. Y al parecer se presentó el Adore te devote y la otra persona que iba a presentar el otro para... Que era otro gran santo, yo creo, ¿no? No recuerdo quién era. Pues no me acuerdo el nombre, no sé si me lo dijeron, pero al parecer, insisto, esta historia no sé si es la verdad, pero al parecer la otra persona no se presentó. Lo escuchó y dijo, no, esto es tan espectacular que no merece la pena ni que escuchemos lo mío. Muy bien, pues la canción está, evidentemente la música no es de Santo Tomás, pero la letra sí, pues os invitamos a escucharla. Sed auditus
totum mundum quita omniscere. Jesuquem velatum nunc aspiciu, oro fiat illud quotam sitio. Muy bien, pues ahora después de esta canción vamos a pasar a la tercera sección de este programa. La voz de la verdad. Lo que nos toca hablar ahora es un poquito sobre la Eucaristía. Vamos a ver qué nos dice la Iglesia, qué nos dice el magisterio de la Iglesia sobre la Eucaristía, que no hay Eucaristía sin sacerdotes, por eso es tan importante que haya sacerdotes, porque la Eucaristía es muy importante, es el centro prácticamente de la vida de la Iglesia. Dicen que el sacramento más importante es el bautismo, porque es el que nos permite pues ser hijos de Dios y el que nos da la salvación, ¿no? Pero casi de la mano viene la Eucaristía, porque ¿qué sería la Iglesia sin la Eucaristía, ¿no? No solo la adoración eucarística, sino la misa, la celebración de pues toda la muerte y resurrección de Jesucristo que cada día. Entonces, bueno, pues esto es importantísimo. Además, hay, no sé, creo que es algún padre de la Iglesia o no sé exactamente dónde lo pone, pero dicen que la Eucaristía es el pan que ceba leones, ¿no? A lo mejor es incluso, no sé si vosotros sabéis de dónde es esa cita. Pero, bueno, pues eso, ¿no? O sea, es un alimento para los santos. No hay ningún santo que no haya vivido de la Eucaristía. Y bueno, ¿qué es cuando comulgamos? ¿Qué está ocurriendo? Estamos... O sea, yo diría que al comulgar a Cristo nos asemejamos más a Cristo, ¿no? De alguna forma es como un alimento que progresivamente pues nos va ayudando a asemejarnos más a Cristo. Y también yo creo que nos fortalece en la vida espiritual. De hecho, perdóname que te dice esta analogía, pero ya sabéis que Tolkien era muy católico y en El Señor de los Anillos hay una cosa que se llama pan de lembas, que es como pues un pan que comen un bocado y les da la fuerza para un hombre adulto durante todo un día, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, él hacía un poco esa comparación, ¿no? Pero eso es la Eucaristía, o sea, como algo que nos fortalece en la vida espiritual, que nos ayuda para el combate, y al consumir a Cristo poco a poco nos vamos haciendo más Cristo, ¿no? Como que nos vamos asemejando más a Él. Entonces es como introducir la vida y la gracia a través de los sacramentos en la persona. Sí, de hecho Jesús dice en el Evangelio, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Pues él mismo está diciendo. Que además eso causó mucho escándalo porque decían, bueno, como que para los judíos la sangre es tocar sangre te hace impuro. Y ahora que está muy de moda esto de la comida sana, tal, pues, y que todo el mundo dice somos lo que comemos, pues lo mismo con la Eucaristía, ¿no? Es muy verdad, ¿no? O sea, es eso, o sea, comiendo la Eucaristía, pues al final nos vamos asemejando más a la persona de Cristo. Es lo que significa comunión, ¿no? Una común unión, ¿no? Con la persona a la que amamos. Eso es. Eso es, también San Juan Pablo II dijo en Eclesia de Eucaristía que la Iglesia vive de la Eucaristía. De hecho, creo que eso es el título de la encíclica, ¿no? O sea, no se podría entender la Iglesia sin la Eucaristía. Los sacerdotes pues celebran la misa normalmente a diario y los fieles también podemos ir a misa diaria, ¿no? O sea, es una cosa que a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho. La experiencia de ir a misa siempre que pueda y en general a diario, ¿no? O sea, porque al final es un momento en el que tú tienes una intimidad muy grande con el Señor y a la vez puedes ofrecerle, ¿no? Pues los cristianos tenemos una parte muy importante de ofrecer nuestra vida, de ofrecer los sacrificios, los sufrimientos, las tristezas, las alegrías, el trabajo, todo eso, todo el día, pues se lo ofreces al Señor en el altar, ¿no? Y el sacerdote, que en ese momento actúa en nombre de Cristo, alter Christus, otro Cristo, pues ofrece a Dios Padre, Jesucristo ofrece todo lo que tú le llevas al altar a Dios Padre. Entonces, que no es que tú se lo lleves, es que se lo lleva el mismo Jesucristo, el mismo Dios ofrece eso. Y luego, a cambio, cuando tú comulgas, pues Dios te da todo lo que tú necesitas y, vamos, su vida, ¿no? O sea, Jesucristo vive en ti a través de la Eucaristía. Pues yo veo que muchas veces mucha gente que se aleja de la fe o se aleja de la Iglesia empieza precisamente alejándose de la Eucaristía, ¿no? Empieza renegando un poco de la presencia real y me parece muy significativo. Sí. Es cierto que es difícil vivir la Eucaristía bien, yo creo, ¿no? Porque, sobre todo cuando yo era pequeño, iba a misa los domingos, tal.
al final hay mucho ruido, tú te despistas, estás súper acostumbrado a la televisión, a las cosas muy interactivas, y estás en misa y te aburres, porque a lo mejor el cura, pues ese día, yo qué sé, bueno, tú no conectas con lo que está diciendo el cura, las canciones te despistan, entra uno, sale otro, el que lee se equivoca. Entonces es verdad que es una pena que a veces no se cuida mucho eso, pero sobre todo nosotros, ¿no? O sea, es muy diferente. A mí a veces me parece que es más fácil vivir una misa diario en la que tú a lo mejor vas un rato antes, haces un rato de silencio, también comulgas y después te quedas un rato en silencio, no te vas inmediatamente o te pones a comentar con el de al lado. Pero si vives la misa tú solo, intentando, incluso cerrando los ojos o haciendo como un momento de oración, vivir la misa haciendo oración, hay una diferencia bestial. Escuchando la liturgia, que es muy rica, escuchando la palabra de Dios, los salmos, lo que es las lecturas, las oraciones que va haciendo el sacerdocio, y te unes a lo que el sacerdote, te unes a lo que el sacerdote está haciendo, pues es muy diferente vivirla así. También yo creo que el objetivo de la Eucaristía no es sentirla. O sea, no es ir ahí y que durante la comunión pues sientas algo súper especial, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente que es algo que tengamos la certeza de que, independientemente de cómo nosotros nos sintamos en ese momento, que tengamos una experiencia sensible o no sensible y tal, es algo que es eficaz. O sea, que los sacramentos son eficaces y que poco a poco pues van desarrollando la vida de la gracia dentro de la persona. Sí, yo creo que eso es la grandeza realmente, ¿no? Que independientemente de, incluso a veces a pesar, ¿no? A pesar de nuestra disposición, lo que decías tú, de manera efectiva se va a producir esa renovación incruenta, ¿no? Del sacrificio de Cristo en la cruz y hace que no dependa tanto de nuestra experiencia, aunque evidentemente nuestra disposición personal es importante, ¿no? Pero ahí está Cristo volviendo a morir por nosotros y yo creo que eso es lo que lo hace grande. Esto lo diferencia bastante, por ejemplo, yo creo, de otro tipo de encuentros, por ejemplo, los protestantes, ¿no? Que viven un poco de la experiencia, yo creo. La Eucaristía es real, la Eucaristía está ahí y está ahí muchas veces a pesar de nosotros. Sí, o sea que el valor de la misa no es por las canciones, no es porque el cura dé la homilía más interesante, no es porque, yo qué sé, todo eso es un poco accesorio. Lo importante es la Eucaristía. Ni siquiera por la santidad del sacerdote, ¿eh? Porque hay sacerdotes que son más santos, otros menos, ya está, no pasa nada. Y sin embargo la misa es igual de válida. La gracia, es verdad que cuanto más santo sea el sacerdote, pues mejor, ¿no? Para todos. Pero un sacerdote que está en pecado mortal puede celebrar la Eucaristía y es una Eucaristía válida. Y igual que el resto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Hay que tener en cuenta esto. Recordamos también que es importante que hay que estar en gracia para poder comulgar, porque la comunión no es un premio, tampoco es es una medicina para los enfermos, pero tiene que haber una disposición en el alma para poder acoger ese sacramento, ¿no? Entonces, bueno, la Iglesia nos pide que estemos en gracia, que es haberse confesado recientemente, especialmente si ha habido un pecado grave. Y nada, pues vamos a pasar a la siguiente sección de Javier. De la ciencia a Dios. Muy bien, Javier, pues cuéntanos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de un tema muy interesante, que son los milagros eucarísticos, que seguro que os sonarán. No sé si habéis oído hablar un poco de ellos. Sí, claro que sí. Es un tema apasionante. Bueno, en España yo creo que somos un país privilegiado. Tenemos muchísimos ejemplos de milagros eucarísticos. Por lo menos Carlo Acutis en la exposición que hizo, que recopiló un montón de milagros eucarísticos a lo largo del mundo, creo que eran más de 160 milagros eucarísticos, solo en España encontró unos 20. O sea, hay en España, en Alcalá de Henares, en Zaragoza, en Valencia, en Madrid, en el Escorial, en Cataluña, en Montserrat, por toda la geografía de España hay milagros eucarísticos que la tradición ha ido recogiendo. Hay algunos de ellos que son muy interesantes, pero yo creo que también a mí también como que me ha encantado indagando un poco sobre ello, pues algunas cosas que he descubierto, que por ejemplo, muchas veces las células que han encontrado en estos corporales manchados de sangre, ¿no? Pues son siempre células de miocardio, y en concreto muchas de ellas han descubierto que son células del miocardio, o sea, del ventrículo izquierdo, que no sé por qué, claro, realmente. Estamos hablando de que en algunos milagros, no en todos, el pan se ha convertido en tejido del corazón. Si os parece, comentamos algunos. Voy a ser un poco chauvinista, voy a comentar uno que ocurrió en mi pueblo, que es un pueblo, es una aldea de 50 habitantes, ahora mismo tendrá, está en Zaragoza, justo el límite entre Zaragoza y Guadalajara, se llama Zimbaya. Y en el año 1370 ocurrió un milagro. Vaya. Zimbaya. Gente que lo llama Zimbabue, pero no es Zimbaya. En el año 1370 ocurrió un milagro, que es que el sacerdote, mientras consagraba y en el momento en que levantaba la hostia,
hubo un momento en el que dudó de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y en ese momento empezó a manar sangre de la hostia. Entonces, esta sangre manchó los corporales y hoy en día tienen ahí conservados los corporales en la iglesia. ¿Están en Zimbabue? Sí, en Zimbabue, están en Zimbabue. Se pueden ir a visitar, no es esto para resucitar el turismo de Zimbabue, pero bueno, se puede ir quien esté interesado. Es muy bonito. Recuerdo a mi abuelo mi abuelo ni siquiera era de ahí, o sea, era mi abuela materna la que era del pueblo, mi abuelo se casó con ella y mi abuelo cuando iba a verlo lloraba de la emoción. Todos los años sacaban el corporal, ¿no? El misterio dúbito de Zimbabue, que lo llaman así, por el misterio de la duda, ¿no? Lo sacaban en procesión y mi abuelo se emocionaba y lloraba al verlo, ¿no? Es una cosa muy bonita. Pero bueno, aquí hay muchos más. En Daroca hubo otro también similar. De hecho, este es interesante porque se peleaban luego las ciudades o los pueblos alrededor para ver dónde guardaban los corporales. Ataron los corporales a una mula y la mula se fue andando solo hasta Daroca y entonces ahí se quedaron, ¿no? Pero hay muchos de este tipo, ¿no? Que Pues somos un poco burros en España a veces. sí, ante la imposibilidad de ponernos de acuerdo, pues bueno, decidió la mula. Pero es bonito ver como todos estos ejemplos de, pues a veces, ¿no? Como una hostia que se cae al suelo y que alguien la recoge. Por ejemplo, hay varios ejemplos también en Buenos Aires, en otros sitios. De Buenos Aires creo que lo investigó el que luego fue el Papa Francisco. Sí, porque fue muy reciente, creo que fue en el año 96, hace muy poquito. Y lo que ocurrió ahí es que se guardaron en agua para que se disolviese un trozo de la hostia que se había caído. Y sin embargo, creo que fue 10 días más tarde cuando fueron a verlo, abrieron y descubrieron que no solo no estaba disuelto, sino que encima había como unos pequeños coágulos de sangre que estaban ahí por toda la hostia. Madre mía. Entonces, luego en muchos de estos lo han ido analizando también. Por ejemplo, lo han analizado en comparación con la sangre que hay en la sábana santa. Siempre es tipo AB positivo, que es el receptor universal, que es un tipo de sangre extremadamente raro. O sea, si pues los más comunes no sé cuáles son, el A, el B, incluso el O positivo, el O negativo. Este es súper raro. Significa que puede recibir de todos los tipos de sangre. Y coincide con la sábana santa, coincide con también un poco pues los estudios que han hecho del tipo de sangre y del genotipo de las personas que viven en Jerusalén o en esa zona del mundo, en los judíos, ¿no? Entonces, son siempre como algunos temas muy coincidentes. Y luego, que a mí me llama mucha atención, que son siempre células del corazón, del miocardio. Y es que, de hecho, las estudian al microscopio y se ven las características de las células, ¿no? Y si no me equivoco, son células vivas, que no están muertas. Son células vivas porque tienen leucocitos, si no me equivoco, ¿no? Como que también hay parte de, glóbulos blancos que están ahí que es imposible que se mantengan fuera de un organismo vivo y que, sin embargo, se mantienen. Y luego, por la forma, pues porque son alargadas, porque tienen unas uniones especiales, por el tipo del núcleo, pues son células como muy especiales las del corazón y que son comunes a todos los milagros que encuentran. Yo he llegado a ver incluso que a través del estudio de estos tejidos se puede saber que una persona cómo ha muerto. Entonces, en muchos casos, al analizarlo, se han dado cuenta de que esas células pertenecen a alguien que ha muerto de una forma agónica. Sí, con mucha violencia, exactamente, como si hubiese recibido fuertes golpes en el pecho, ¿no? De alguna forma está ahí como también impreso en la violencia que expresan esas células. Y es muy bonito verlo, ¿no? También es un tema muy controvertido, ¿no? Pues porque mucha gente pues les suscita dudas, mucha gente como que es escéptica con ello. Es verdad que la Iglesia no nos pide como que creamos en todos y cada uno de ellos, ¿no? Pero sí que pues también como cristianos tenemos que estar abiertos a este tipo de cosas sobrenaturales, ¿no? Y también son gestos bonitos. Y también yo creo que más allá del milagro en concreto, lo que tienen que llevarnos es a un amor concreto a la Eucaristía, ¿no? A un amor concreto y sobre todo viendo pues eso, que Jesucristo está verdaderamente presente. Muy bien, Javier, la verdad que es impresionante y son cosas que ayudan a la fe claramente, porque el que no cree es porque no quiere. Si la ciencia dice tantas cosas que confirman lo que creemos, pues espectacular, ¿no? Que en el cuerpo y en la sangre que en el pan y en el vino está el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien, pues vamos a escuchar una última canción que tiene mucho sentido que la escuchemos ahora porque, como la semana que viene, la primera semana de junio viene el Papa, pues han hecho un himno que se llama Alza la mirada. Entonces vamos a escuchar el himno oficial de la visita del Papa a España. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho
Al mirarte, sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza y mi esperanza, no vacilaré. Alzo la mirada, Él es la roca, va la salvación, en Él confío y no temor. Por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos donde descansar. Por los que cruzan el mar buscando un hogar, para que vean más allá de la tempestad. Por los que buscan la paz Y la libertad, para que encuentren en tus ojos donde Muy bien, pues con este himno, nada, invitamos a todo el mundo que pueda a acercarse y a llevar gente a la visita del Papa, pues tanto en Madrid como en Barcelona o en Canarias, que yo creo que va a ser un éxito. El Papa viene a cumplir con su misión de pastor, ¿no? A enseñarnos, seguro que nos va a hablar muy bien sobre la Eucaristía, a gobernar la Iglesia, que se tiene que hacer presente, y también a santificarnos, ¿no? A llamar a los jóvenes, pero a toda España, a la santidad, a volver a ese origen de España que no se puede entender sin la fe católica. ¿Cuándo viene exactamente? Que no sé si lo hemos dicho. Pues es la semana del Corpus, y ahora mismo los días habría que mirarlo en un calendario. Lo podemos... Viene el día 6 a Madrid. Ah, mira, aquí Gonzalo lo sabe. Y el día 9 irá a Barcelona.
y luego después de eso después va a de Canarias. Barcelona a Yo creo que es Canarias. el fin de semana del Corpus, ¿no? Sí, eso pues será 6 el viernes, sábado, domingo. El domingo hay procesión en Madrid del Corpus con el Papa, que yo creo que eso no ha ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no? Siempre el Papa, yo creo que el día del Corpus estaba en Roma y hacían una procesión allí. El año pasado se hizo. En cualquier caso, el horario oficial y los actos oficiales se puede En la ver en internet, en muchos sitios web. Muy bien, pues nada, nos estamos quedando ya sin tiempo para este episodio, seguiríamos hablando horas, pero bueno, pues ya está, es lo que toca. Muchas gracias por habernos escuchado. Os recordamos que nos pueden escribir a protagonistaslosjóvenes2@radiomaria.es. Estamos encantados de leer vuestras sugerencias, de a veces nos habéis dicho alguna cosa interesante, pues muy bien. Y nada, si quieren volver a escuchar este episodio, lo pueden buscar en los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. East to west, my sins are gone. I see grace on every horizon. Así finaliza Protagonistas los jóvenes. Hoy nos ha acompañado el equipo del Hogar de la Madre.